Bueno, voy a comenzar explicando un problema que recibí de consulta de parte de algunos de ustedes, compañeros, en las que se solicita la continuidad de una función de dos variables. Entonces vamos a trabajar con un problema en especial que está definida la función con dominio extendido. Para dar la idea de la continuidad de esa función, vamos a recordar la definición de una función continua. Nosotros vamos a decir que si tenemos una función que está definida f de un conjunto abierto U del plano y cuya imagen es un número real, si consideramos un punto x0 y 0 que está definido dentro de ese dominio de la función, diremos que la función f, esta que estamos definiendo, es una función continua en ese punto x0 y 0 si cumple con las siguientes condiciones. La primera que solicitamos es que exista la función en ese punto en el cual yo analizo la continuidad, es decir, que exista f en x0 y 0. La segunda condición que solicitamos es que exista el límite de esa función para cuando el par xy tiende a ese punto en el cual yo estoy analizando la continuidad de la función. Y la tercera condición es que necesito es que el límite de esa función, cuando xy tiende al punto en cuestión, me dé la función en el punto. Bajo estas condiciones estaríamos diciendo que cuando se cumplen estas condiciones, la función es continua, en este caso, en el ejemplo x0 y 0. Volviendo al ejemplo que nos convocó, vamos a analizar la continuidad de la siguiente función en el punto 0, 0. La función está definida como una función de dominio extendido, cuya expresión es igual a x por y sobre x cuadrado más y cuadrado si yo estoy considerando todos los puntos xy distintos del origen. Y voy a decir que vale 0 en los casos en que el punto xy sea igual a 0, 0. Cuando uno habla de la continuidad, estamos interesados en ver cuánto vale la función en el punto en el cual yo analizo la continuidad y luego me interesa saber el valor del límite de la función cuando se acerca a este punto. Es decir, me interesa saber el límite de la función para los valores xy distintos de 0, 0, pero que van a estar próximos al 0, 0. Entonces, la primera condición que establece, que debo saber que existe la función en el punto en el cual estoy trabajando. En mi ejemplo es el punto 0, 0. Miren ustedes que f en 0, 0, es decir, cuando xy vale 0, 0, la función vale 0. Entonces, la primera condición, el valor de la función precisamente es 0. La definición de continuidad además pide la existencia del límite de la función. Cuando uno habla de límite no habla precisamente de analizar el límite en el punto, o sea, en el valor del punto, sino nos interesa ver qué es lo que pasa en los alrededores del punto 0, 0. Por eso, cuando uno calcula el límite, debe tomar el límite en las funciones de dominio extendido, de donde está definida la función en aquellos puntos distintos del 0, 0, porque me interesa saber qué pasa en las proximidades del punto 0, 0. Si miramos el límite doble, así como está expresado, claramente en el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Esto genera una indeterminación, la cual no nos da a simple vista el valor del límite. Nosotros sabemos que para calcular el límite de una función, uno empieza viendo que cuando hay una indeterminación, empezamos a trabajar con los límites reiterados de la función o límites laterales. Eso es lo que vamos a hacer ahora, acercarnos por el primer límite lateral de la función. En este caso, el primer límite indica que voy a calcular el límite para x que tiende a 0 de esa función con la cual estoy trabajando. El límite reiterado lo primero que hace es calcular el límite interno
y luego calcular el límite externo. Si yo estoy tendiendo x solamente a 0, indudablemente en el numerador va a tender a 0. Y el denominador tiende a 0 la expresión esta en la que está x cuadrado. Por lo tanto, el límite resultante de ese cálculo va a ser el límite para y que tiende a 0 de 0 sobre y cuadrado. Este límite nos va a dar 0, porque en el numerador tengo un número que ya es el valor del 0, y en el denominador tengo todos los y que se acercan al 0, sin ser el número 0. Ese es el primer límite lateral que yo tengo. Luego analizo el segundo límite lateral, es al que yo llamo acá L2, y en el cual pasa a ser como límite interno el límite para y que tiende a 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, y al resultado le calculo, acá tengo un error de escritura, miren, el límite para x que tiende a 0. Aquí debería haber dicho x tendiendo a 0. Entonces, en el numerador, este límite me da 0. Y en el denominador, aquí tengo un 0. Entonces me queda 0 sobre x cuadrado. Acá corrijan, es x tendiendo a 0. De un número que da 0 sobre x cuadrado, el límite da 0. Nosotros sabemos acá que los dos límites, L1 y L2, son iguales, pero eso no asegura la existencia del límite doble. Lo único que dice que si me acerco a los costados por los ejes coordenados, el límite me da 0. Lo que yo debo hacer ahora es ver, cuando me dan los límites laterales iguales, de ver si me acerco por alguna otra dirección y el límite por esa dirección también me da 0. La dirección más fácil de acercarse es a través de los haz de rectas. Un haz de recta es una ecuación que responde a esta forma. Esta es un haz de rectas en donde pasan por el punto sobre el cual estoy trabajando, que es el punto x0 y 0, para cualquier valor de la pendiente m. Eso quiere decir que yo voy a encontrar rectas que pasen por ese punto y que tengan distintos valores de pendiente m. O sea, voy a tener un haz de rectas. Como nosotros estamos en este ejemplo trabajando la continuidad en el punto 0, 0, el x0 y el y0 valen el par 0, 0, como está indicado acá. Entonces, esta recta que representa el haz pasa a tener la forma igual mx. Quiere decir que yo a la función, en donde aparece el valor de y, yo estaré reemplazando en el límite para mx. Obviamente que si y tiende a 0, la variable x también tiende a 0, porque estoy moviéndome alrededor del 0, 0. Solamente que en la función que considero, donde me aparezca la variable y, ahora la voy a llamar mx. Entonces el límite que estoy buscando va a tener la forma x, en donde aparecía el y, va a ser mx sobre x cuadrado más mx cuadrado, que es el valor de y al cuadrado. Y estoy en un límite donde la variable con la cual estoy trabajando es x, que tiende a 0. El m es un valor constante arbitrario. Entonces no tiene incidencia respecto al valor del límite, porque el límite tiende a x tendiendo a 0. Así como está, me da una indeterminación. Entonces lo que yo tengo que hacer es operar con el límite. Si sacamos las cuentas, aquí tengo x por x cuadrado por m. Aquí el x cuadrado me queda como está, y en esta interpretación de acá lo que hago es la distributiva de la potencia. Trabajo ahora con el denominador. Fijémonos que acá yo tengo en el denominador la x en los dos sumandos, puedo extraer el factor común. Cuando extraigo el factor común me queda 1 más m cuadrado.
En este cálculo del límite, extraer el factor común me facilita las cosas porque me permite cancelar el x cuadrado. Y entonces me va a quedar el límite para x que tiende a 0 solamente de m sobre 1 más m cuadrado. Como la variable a la cual tiende el límite es x y m era constante, el límite de esa constante es la constante misma. ¿Esto qué es lo que dice? Que el límite puede tomar distintos valores de acuerdo a los valores que yo le doy a la constante m. Por lo tanto, el límite no va a existir porque yo había probado anteriormente que los límites reiterados me daban 0. Para que tenga valor el límite en esta dirección, también debió haberme dado 0. Cuando el límite ya depende del valor de la pendiente de las rectas que yo trabajé, ese límite no existe. Supongamos lo siguiente, si este límite a mí me hubiera dado 0, el cálculo hubiera terminado si hubiera probado además por una parábola, llámese la parábola igual x cuadrado, por ejemplo, y en ese caso hubiera podido decir que si por todos los caminos me daba 0, la función era continua en 0. Bueno, acá falló en la recta. Por lo tanto, la conclusión que tengo es que esa función con la cual estoy trabajando no es continua en 0, 0. Entonces es importante destacar que yo tengo que analizar la función en el punto, que tengo que analizar el límite de la función en las proximidades del punto y no debo olvidar que para trabajar con los límites dobles yo necesito definir los límites reiterados o sucesivos y también tengo que trabajar con límites en alguna dirección. Y en base a eso, si el límite es el valor de la función en el punto es igual, la función sería continua y en los otros casos hablamos de discontinuidad. Aquí lo que no hacemos es una clasificación de la discontinuidad. ¿Es continua o discontinua? Nada más.